Entre los desaparecidos no hay inocentes. Todos fueron culpables de querer un mundo mejor. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Bandido incorregible. Vamos arriba. ¿Pronto? Bueno, buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos de vuelta con convocatoria. Venimos agregándole algunos insumos a convocatoria para hacerla más agradable. A partir de hoy vamos a empezar con algún tema musical y a finalizar con algún tema musical también. Pero este tema musical en realidad realmente tiene un sentido, y es que en el programa de hoy vamos a hablar de esta oratoria que realizó Manini en el Parlamento, hace pocos días atrás. Así que aquí con Carlitos vamos a empezar a desarrollar convocatoria. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Unos días que han sido muy especiales para nosotros, porque se dan justo en el marco de ciertas fechas tristemente recordadas por todos nosotros, como fue el 16 de abril. Tanto cuando recordar aquel episodio tan triste para todos nosotros ya en democracia, cuando se votó cuando se hizo el plebiscito contra la ley de impunidad, después de haber juntado durante 2 años firmas, pasado por un episodio
increíble de ratificación de algunas firmas que la Corte había invalidado y tuvimos que salir corriendo a revalidarlas, a buscar a la gente que había firmado, para luego llegar a un plebiscito y perderlo, claramente perderlo, ante la mayoría de la población uruguaya, que en definitiva en aquel momento dijo que estaba bien que se hubiera torturado, que se hubieran violado mujeres en los cuarteles, que se hubiera matado gente y enterrarla en los patios de los cuarteles, atada con alambre. Una cacería de izquierdistas que empezó a partir del año 76, se agudizó a partir del año 76, porque muertos habían un montón desde la época del Pachecato. Hoy se recordaba también varios compañeros la muerte de los ocho militantes del Partido Comunista en la seccional 20. Lo recordábamos el mismo día 16, la prisión de Vladimir Roslik, el último asesinado por la dictadura, en el cuartel donde comandaba el que después fue ministro de Defensa de Sanguinetti, Hugo Medina, el que una vez empezada la democracia dijo que la institucionalidad, dijo que había cerrado en una caja fuerte la citación a los militares para que declararan sobre las barbaridades que habían cometido. Entonces, en esta fecha tan especial y tan triste para nosotros, y seguramente para muchos compañeros, que salga un sujeto de estos, militar de una familia de militares asesinos, que hacen parte de la peor historia, el peor ángulo de la historia uruguaya, que vienen de los descendientes de los grandes, descendientes correligionarios de los grandes traidores como fueron Frutuoso Rivera y compañía, los que traicionaron a Artigas. Esa gente posteriormente fue la seguidora de esa línea, esa familia, Manini Ríos, familia de militares, y que hoy tiene un partido, y bueno, y ahora empieza a demostrar lo que en realidad son. Por ese lado es importante que a esta gente se le vaya cayendo la máscara y vaya diciendo a qué vinieron y para qué están, pero no deja de conmovernos eso y la poca, a nuestro modo de ver, la poca respuesta que ha tenido de parte de la mayoría de la dirigencia de izquierda, aunque sí ha tenido respuestas, pero desde mi humilde opinión, me parece que tendrían que haber sido bastante más contundentes, ¿no? En el sentido de plantear que este hombre inmediatamente se le plantearon desafuero, que sobre él cayera el peso de la condena pública de esta izquierda, que hoy ya no es minoritaria en el país, ya somos mitad y mitad. Y es lamentable que este tipo de personas siga defendiendo asesinatos de los más cobardes que se pueden cometer desde el Estado, con prisioneros indefensos y desarmados, como fue la cacería que hicieron a partir del 74, agudizándose en el 76, cuando ya no había ningún tipo de lucha armada en el país. Empezaron a cazar sindicalistas y militantes de izquierda, gente que jamás había empuñado un arma, como el maestro Julio Castro, un hombre toda la vida dedicado a la enseñanza, que dejó cosas preciosas de alto nivel en la enseñanza uruguaya, y por ser militante y estar ayudando a que otros compañeros, militantes de izquierda, y estar ayudando a que algunos compañeros se pudieran liberar y escaparse del país, para no ser muertos. Bueno, pues bien, lo agarraron a él, un hombre de más de 60 años, lo mataron en tortura y lo enterraron atado con alambre en el patio de un cuartel. Este es el tipo de crímenes que defienden estos individuos. Porque aclaremos, acá no había lucha armada cuando se dio el golpe de Estado. Los Tupamaros habían sido derrotados en el año 72.
no había ninguna lucha armada. Lo que hubo fue un mandato del imperio norteamericano para que en toda esta región hubiera un golpe de Estado, que había empezado en Brasil unos años antes, después siguió Uruguay, Chile, Argentina en el 76 y así sucesivamente. No conformes con esto, una vez consolidadas esas dictaduras, salieron a la cacería, salieron a matar, a exterminar con la izquierda de Latinoamérica en el marco de la Guerra Fría. Bueno, estos fueron los hechos. Y hay gente que, algunos por mala información, porque como decíamos el otro día, ni siquiera habían nacido, y otros por mala gente nomás, que defienden este tipo de... Y nosotros seguiremos tratando dentro de nuestras posibilidades, mientras nos quede algo de aliento, de seguir denunciando estas cosas. Pero eso no es el único tema del día, por supuesto. No, pero déjame referir un poquito también al tema este. Capaz que tenemos que hacer un poquito de memoria con respecto a esto de Manini, ¿no? O sea, Manini dice que es realmente injusto ir a buscar a alguien que ya la justicia lo había procesado, ir a buscarlo, que tenía una intervención quirúrgica y que estaba haciendo posoperatorio. Manini fue el que, vamos a decir dos cosas, vamos a ir un poquito para atrás de vuelta. Manini fue el que ocultó durante un periodo de tiempo la situación en la que había sido asesinado Gómez Oro. Cuando fue llamado el Tribunal de Honor Militar, porque habían procesado a un efectivo del ejército, echándole culpas sobre ese homicidio, y que apareció este siniestro torturador y asesino, Gabazo, ¿verdad? Gabazo. Que declaró que había sido él el que lo torturó y el que lo mató. Y le tiró, pero como tiró el tribunal estaba realizado pura y exclusivamente para ver el honor de los militares, el hecho de haber asesinado a alguien no revestía dentro del carácter de ese tribunal. Habiendo ya leyes específicas que dicen que donde exista de violación de derechos humanos, tienen que ser transmitidos inmediatamente. Ahí tenemos uno de los primeros casos que se descubre que fueron muertos en democracia. Y cuando te referías a Roslik, hagámosle de acuerdo a los compañeros, o recordemos todos, compañeros, que Roslik fue muerto en democracia también. Fue después de que empezamos el tránsito democrático con Julio María Sanguinetti. En ese periodo. Y Manini se refiere a la falta de humanidad en ir a buscar a una persona viejita que estaba en un posoperatorio, pero que estaba bien. Ahora, hablemos de las torturas que realizaron estos efectivos. Plantones, colgamentos, caballete, violaciones, mordedura de perro, picana eléctrica, submarino, tortura psicológica, que no tenían humanidad en ese momento, o sea, y viene a decir que eso, que nos dejemos de perseguir esas cosas después de 50 años. Hay que recordarle a Manini que los derechos de lesa humanidad no prescriben en ningún momento. O sea que seguiremos buscando
verdad y justicia. Seguiremos. No vamos a claudicar en ese sentido. Verdad y justicia. Como hecho anecdótico, varios amigos publicaban en estos días, en Facebook justamente, y capaz que en otros medios a los cuales yo no entro, se acaba de prender a un nazi de 96 años de edad, casi 100 años, y a la cárcel. Va a morir preso. Y acá se pretende que porque hacen 40 años, los desaparecidos siguen desaparecidos. Y no nos olvidemos que tienen una cárcel de lujo, ¿no? Domingo Arena, o sea, no son, son presos privilegiados. Más que, y Gabazo está en su casa. Sí. Gabazo está enfermito en su casa. Ahora, yo oigo hablar que Gabazo está gravemente enfermo hace más de 10 años. Entonces uno entra a dudar de qué tipo de enfermedad tiene este individuo. Sé que sufrió alguna cirugía, como cualquier viejo lo pasa, ahora que tenga una enfermedad terminal durante 10 años, por lo menos. Y de gravedad para estar en su casa. Me parece mucho. Pero está, en fin. Queríamos empezar el programa con esto, porque no lo podíamos dejar pasar, naturalmente. Y ahora sí, Wilder va a empezar creo que te vas a referir al tema del aporte de los productores rurales al Fondo Coronavirus. Por ahí venía. Bueno, arrancamos con ese tema, Carlito. Sí, todas las cámaras del agro acaban de hacer un aporte al Fondo Coronavirus de algo más de 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares están fraccionados en 40, 20 y algo más la otra franja. ¿En qué consiste esto del aporte? Ellos renuncian a un aporte que tendría que haber hecho el Estado, el gobierno, en este caso el gobierno pasado, para el Instituto Nacional de Agricultura, que tenía una deuda de 40 millones. Bueno, ellos dicen, bueno, está, no la vamos a cobrar. Ese aporte es de todos los uruguayos. Cuando el gobierno pone plata, no nos imaginemos que el presidente mete la mano en el bolsillo de los parlamentarios y sacan para ese fondo. No. Son leyes que ellos logran porque son profesionales llorando. Ellos empiezan a llorar mucho antes de que realmente ocurra una crisis. Están siempre llorando. Por cualquier impuesto chiquitito que sea, ya se ponen a llorar y logran que estas cosas se voten en el Parlamento. Y la otra es muy parecido, para ejemplificarlo, es muy parecido al IVA. Doña María y don José van al almacén, el almacén del barrio, el que capaz que no tiene una boleta para darle, no tiene una nota oficial para darle. Usted compra azúcar, compra aceite, compra yerba, compra pan en la panadería. Compre lo que compremos, estamos pagando IVA. Aunque no tengamos la factura y la boleta, estamos pagando IVA. Bueno, hay un impuesto que tiene la gente del agro que se le cobra en el momento en el que venden. Después el Estado se lo devuelve. ¿Tá? A nosotros nadie, ningún bolichero ni el gobierno nos devuelve el IVA. Somos consumidores finales. Eso que a veces cuando uno va a comprar y el negocio en el que va a comprar tiene factura y te pregunta ¿a nombre de quién? No, es para mí nomás. Eso es consumo final. O sea, somos
el consumo, el consumo final, o sea, el azúcar ya está procesada, ya se fabricó el azúcar, se trasladó el azúcar, llegó al comercio. Nosotros somos los consumidores finales. Como consumidor final no tenemos devolución de IVA. Las cuentas que se hacen es que en definitiva de estos 100 y pico de millones de dólares, hablan de que son algo así como 6 millones lo que sería posiblemente el aporte. ¿Por qué digo posiblemente? Porque hay diferencias en la información de cuál sería en realidad el aporte. Pero sepan ustedes que ese dinero en definitiva ya era nuestro. O sea, ya el pueblo había puesto ese dinero. Un aporte que también se había hecho, que era para, ahora me acordé, que era para marketing en el exterior. Cómo vender nuestro producto, en este caso del agro, en el exterior. Para eso se había creado un fondo en ese sentido, y que como el Estado no lo había puesto, ellos renuncian a eso y ese dinero sería la donación. Ahora, que quede claro esto, o sea, renuncian a la donación. Esta devolución que estamos hablando, esto sigue funcionando, o sea, nosotros seguimos poniendo dinero para este tipo de fondos o de impuestos que son creados, pero lo ponemos nosotros, siempre lo hemos puesto nosotros. Me quedo por ahí, Carlito. Sí, es importante todos esos detalles que vos decís. Al final después voy a hacer una aclaración para redondear más sobre los fondos. Por ejemplo, leía hoy, porque la información que tenemos es siempre parcial. Por ejemplo, ellos hablan de 40 millones de dólares con el 1% del ganado que vendan los productores de las empresas que venden ganado. Ese 1% ya lo pagaban. Lo que pasa es que ese 1% como vos decís, lloran tanto, que ese 1% no lo pagaban al final, porque ese 1% se le descontaban después al aporte del BPS. O sea, cuando a ti tu patrón te descuenta el BPS, bueno, el impuesto es como si una parte del IRPF que vos también pagás después al gobierno, no tuvieras que pagar porque el patrón te descontó un cierto porcentaje. Eso le pasa al agro. O sea, ellos pagan 1% del ganado que venden, pero después el Estado se los devuelve descontándole de lo que tendrían que pagar. Parece gracioso. Es gracioso. De lo que tendrían que pagar de BPS. O sea, es una parte de lo que tendrían que pagar al BPS. No lo pagan porque el Estado les devuelve ese 1% que, bueno, por este periodo, por un año, ellos van a tener que pagar ese 1% porque el Estado no lo va a descontar. O sea, el Estado no les va a aportar. Les va a seguir haciendo el descuento de 1%, ese 1%, en vez de ir a su aporte de BPS como parte de su pago, va a ir al fondo coronavirus. Pero ahí hay una discusión, porque ellos dicen que esos son 40 mil dólares. 40 millones. 40 millones. 40 millones. Y hay gente... Álvaro, yo no me acuerdo, del gobierno anterior. Del gobierno anterior, de que tenía en sus manos esos números, dice que no, que eso como máximo llegará a 20. Así que las informaciones que nosotros acá tenemos también son demasiado parciales, pero lo que tiene que quedar claro es que esa gente de su capital, de sus propiedades, de sus campos, de su patrimonio, no va a poner un solo peso. El trabajador va a seguir poniendo, que no tiene patrimonio, que trabaja para comer, para vivir, va a seguir poniéndola todos los días. Pero esta gente de su capital, que otra vez, repito, sale del lomo de la gente que trabaja, de ahí no sale nada, sale de lo que sería la producción futura, que también va a salir del lomo del trabajador, como siempre. O sea, ellos van a ganar un poquito menos
de esa plusvalía que le sacan al trabajador. Pero de su patrimonio, de su riqueza, no van a poner nada. Esto es algo que tiene que quedar claro, porque después hablan en esfuerzo. No es esfuerzo ninguno. Es por un tiempito ganar un poco menos de lo que le chupan la sangre al trabajador. Es nada más que eso. Pero... ¿Vas a pasar a otro tema? No. Ah, dale. Puedes completarlo. Iba a pasar, pero dale. No, dale, termina. No dejes nada en el porque quiero aportar algo a este tema de los fondos y eso. Dale. Porque desde uno de los programas también habíamos hablado sobre la cuestión de los fondos estos de coronavirus, los cuales por lo menos nosotros no hemos logrado llegar a la redacción del decreto, que en realidad es muy grueso lo que dice el decreto, no está, como le gusta decir a los parlamentarios, no está reglamentado. Se puede utilizar ese fondo a criterio del Poder Ejecutivo, por lo menos hasta ahora es la información que tenemos. Y decíamos que mucho cuidado con esto de los fondos, porque siempre nos pasan la pierna por arriba en este sentido. Y hoy trajimos información con respecto a uno de los fondos. En el año 2012, después de una crisis energética muy importante en el país, se creó un fondo para solventar esas crisis, que lo pagamos todos los uruguayos. Todos los uruguayos vamos a pagar, empezamos a pagar del 2011 hasta ahora un dinero extra para ese fondo. Resulta que a partir del 2011, por suerte, para todos los uruguayos, no hemos tenido más crisis energética, porque también se empezó a conjugar una reestructuración de la generación de energía en el país, y que hoy por hoy tenemos bastante cubierta, gracias a la generación eólica y a la fotovoltaica, las necesidades requeridas del país. Es más, estamos vendiendo energía. Otro día nos vamos a referir a toda esta cuestión de cuánto nos cuesta, cuánto ganan, cuánto cobran por la generación eólica y fotovoltaica en este país los dueños de los molinos. Pero no tuvimos más crisis. En el año 2017 o 2016, creo que fue, resulta que el fondo, como no había crisis, fue creciendo de una forma en la que la ley decía de que tenía que generar, en aquel momento era algo así como 100 y algo de millones de dólares, más un 50%. O sea, si teníamos 100 millones de dólares, llegado a los 150 millones de dólares, estaba cubierto cualquier crisis energética que tuviera Uruguay. Miren lo que nos dijeron, para no subir el costo de la tarifa de la energía eléctrica en el caso que hubiese una energía, porque íbamos a tener ese dinero para solventar la generación a través de las térmicas, petróleo, sí. De las térmicas de UTE, ¿verdad? Bueno, a Astori se le ocurrió la maravillosa idea de sacar de ese fondo 18 millones de dólares para dárselos a OCE, que necesitaba para una inversión, cuando en realidad es desde rentas generales que tiene que salir ese dinero, ¿no? Astori lo sacó del fondo de acá y se lo metió a OCE. ¿Está? Pero terminado el año, terminado el ciclo, rentas generales va a buscar, porque rentas generales va a buscar el dinero de ANCAP, el de UTE, el del Banco de República, ¿va? De todos lados, de ahí se nutre rentas generales. Va a buscar el dinero que año a año retiran, que siempre va creciendo, más 18.200.000 dólares. O sea, fue a buscar
el dinero que había sacado, que no lo sacó lo metió en la OCE. Y obliga a la UTE, que requería de hacer inversiones, porque como sigue creciendo el consumo, tenemos que seguir invirtiendo, obliga a la UTE a salir a buscar préstamos blandos, teniendo la plata allí, porque no está destinada para eso el dinero, pero sí Astori lo puede sacar para llevarlo para la OCE, pero la UTE no lo puede utilizar para mayor infraestructura. Después vienen los aumentos de tarifa. Claro, pero Carlito, al otro año no fue por los 18 millones. 173 millones de dólares fueron sacados del fondo de energía, de crisis de energía. Porque aparte tuvieron que modificar. Ahora, con todos los eólicos que tenemos y todo lo demás, no tiene que ser tan grande ese depósito. Bueno, todo eso fue permitido a nivel parlamentario. Y son cosas que a veces no llega esa información. Y esos fondos así se van utilizando. También Astori retiró de INEFOP 7 millones de dólares para potenciar o algo así, decía, la educación. No, sáquelo de renta general, no lo saque de INEFOP, que está haciendo el trabajo que le compete y que le corresponde. Eso a título de información, Carlito. Sí. Bárbaro. Bueno, pasando ahora sí a otro tema. Se me ocurrió hablar un poco de esto a raíz de la negativa del señor Virrey, Lacalle Pou, al PCNT por el uso de la cadena nacional el 1 de mayo. Esto fue en las redes sociales, porque yo me doy el trabajo a veces de mirar las redes sociales de la derecha. Festejado por mucha gente que aplaude la actitud del señor presidente, y alguien puso incluso la foto de una cadena y decía vayan a llorar al cuartito. Y yo miro el espectro de esa gente, porque eso no lo hacen ni Uriarte, ni el propio Lacalle Pou, ni Larrañaga, ni el Heber, ni esa gente que está con los bolsillos llenos de plata mamando en la teta del Estado de toda la vida. Lo hacen esa gente de clase media, esa gente que a veces se cree rica, y que una persona que tiene unas estanterías llenas de ropita o llena de electrodomésticos y que le vende a Wilder y a Carlos, esa gente que en definitiva vive y ha vivido muy bien en los años anteriores, a raíz de que el trabajador gana un salario que le permite consumir. Y esa gente festeja que un movimiento sindical esté perdiendo derechos y que posiblemente pierda poder adquisitivo el trabajador. El mismo. Uno no sabe si son burros o si de malvado nomás no les importa que le vaya mal con tal que al otro le vaya peor. Porque esa gente, el intermediario, el que compra y vende, el prestador de servicio, como en mi caso, vivimos de ese asalariado que puede hacer mover la economía interna. Cuando el poder adquisitivo de la gente baja y no le da nada más que para la comida, disminuye la venta de la tienda, disminuye la venta del almacenero, disminuye la venta de los servicios en general, disminuye el diezmo del pastor, que también invierte en los medios de comunicación privados para hacer sus programas y después los termina teniendo que suspender. Disminuye todo el flujo. Y esta gente que festeja esto es justamente la que vive del salario, de que depende para vivir mejor, para obtener ganancias en sus negocios, de que el salario que le paguen a los trabajadores sea bueno.
Entonces, y es gente que estudió, es gente que pasó por la escuela, por el liceo, a veces por facultades, y uno se dice, ¿serán tan mala gente o serán tan ignorantes como para llegar a ese nivel de festejar a que al otro le vaya mal sin pensar que a él también, o sin importarle que a él? Y ese tipo de gente es la que después de 5 años, como vimos en el gobierno del padre de este chiquilín que ahora gobierna, que después va a Montevideo con sus pedazos de tractores a protestar porque se fundieron, porque se metieron en créditos que no pueden pagar, y que el Estado los tiene que auxiliar, porque si no, y se funden. Es por eso que después en el campo, por ejemplo, uno lee que la calle Padre tenía tantas hectáreas y después de 10 años tiene el triple. Que el estanciero empezó con fulanito, empezó con tantas hectáreas y ahora tiene 5 veces más. Y bueno, la tierra del país no creció, el país no aumentó de tamaño, son simplemente los pequeños productores que se terminan fundiendo y les venden a esa gente. Y se vienen a vivir en los cinturones a veces de la ciudad, se compran una casita, vos ves esos viejos que tuvieron una estancia, tuvieron una chacrita, y hoy de fulanito, de menganito que me compró, y ellos se vinieron, se compraron una casita, se jubilaron, y ahí están. A veces los hijos siguen trabajando de peones de esa gente en el campo, a veces se vienen a la ciudad también a revolverse como pueden. Y después los ves a caballo festejar. Mucha de esa gente que vimos yendo a caballo a Montevideo, Wilder, dentro de 4 o 5 años, no va a tener ni caballo, ni campo, ni nada. Mientras aquellos que dirigieron todo eso, que andan en esas 4x4 enormes, que tienen 2 metros de altura, unas generaciones de buena alimentación, vos les mirás las manos y no tienen una señal de que hayan hecho algún esfuerzo, que han vivido de renta toda su vida, arrendando campos, como los de Un Solo Uruguay, que vos los ves en esas marchas. Unos tipos con unos físicos privilegiados por generaciones y generaciones de buena alimentación y de poco esfuerzo. Y esa gente va agrandando sus estancias, va agrandando sus campos y va manejando ese pobre hombre de campo que se cree gaucho, porque les dicen que son gauchos y ellos creen que son gauchos. Y no tienen nada, son trabajadores de campo, a veces trabajan con toda la familia, un campito, eso sí, trabajan en pequeño productor, familiar y todo, y se terminan fundiendo. A veces sigue en el campo, pero le vendió la tierra al otro y sigue arrendando esa tierra para poder vivir porque no sabe hacer otra cosa, o sigue de empleado de ese estanciero que le compró el campito. Y esa es la historia que uno ve y sigue viendo. E infelizmente la gente urbana también, esto que me refería, yo no puedo creer a veces cuando veo cierta gente festejando que a un trabajador, que al pueblo, que al sector más humilde de la población le vaya mal. Esa gente, si tuviera un poquito de inteligencia, tendrían que salir a marchar junto con los trabajadores para que no les saquen sueldo, para poder seguir ganando plata, porque es de ahí que sacan su dinero. Y después el otro tema que quería tocar, porque empecé refiriéndome a la negativa del señor presidente uruguayo, ante la negativa ante el PCNT de otorgarle la cadena nacional para que mandara su mensaje el 1 de mayo. Y uno lo veía hasta hace pocos días tan contento al dirigente máximo del PCNT, a Pereira, Fernando Pereira, elogiando, queriendo aportar. Ahora salió ante esta barbaridad que pretende hacer el gobierno de mandar a los gurises y los maestros rurales a trabajar sabiendo a lo que se van a exponer. Fue a negociar este muchacho del PCNT y salió diciendo que lamentablemente no habían logrado lo que querían, pero que por lo menos iban a lavar las escuelas.
y les iban a hacer examen a las maestras antes de empezar a trabajar, el examen por el coronavirus, a que nadie estuviera enfermo. Ese fue el logro de este muchacho. O sea, es como que uno tiene la impresión que se sientan y el presidente del otro lado le dice, no, esto va a ser así, ya lo decidimos. Y ellos dicen, bueno, dame algo para que salga acá y le diga a la prensa cuando sale. Entonces sale contento porque le van a lavar las escuelas. Bárbaro, fantástico, un logro extraordinario del PCNT. Un movimiento sindical que tiene 410.000 afiliados. Es un montón de gente afiliada al PCNT. Es un poder sindical que tendría el movimiento sindical, un poder obrero que tendría el movimiento sindical, que está simplemente a la deriva, en manos de personas que durante 15 años de un gobierno de izquierda no fueron capaces, o sea que es más receptivo a los planteos del movimiento sindical, no fueron capaces de plantear e impulsar con esos 410.000 trabajadores de Uruguay afiliados al PCNT una reforma constitucional, por ejemplo, para poner en la Constitución los consejos de salario como un derecho sindical que no se pueda de un plumazo eliminar como lo piensan hacer ahora. Incluir así como se constituyó, como se planteó en tantas reformas constitucionales antes de que estuviera el gobierno del Frente Amplio, ¿cuántas reformas constitucionales hubieron? Algunas impulsadas incluso por la izquierda, como la del agua, y apoyadas por la izquierda, como cuando se votó que se atara el sueldo de las jubilaciones a los sueldos, a los aumentos del salario público, porque muchas veces pasaba que el aumento al trabajador era de un 4% y el aumento al jubilador era de un 3%. Entonces, para evitar ese desfasaje, que el jubilado cada vez ganara menos, se logró plebiscitar y se ganó el plebiscito, esa reforma, para que el que lograra el mejor aumento lo llevara al otro de tiro. Generalmente los trabajadores activos, que son los que pueden movilizarse, porque el jubilado, salvo que quieran el voto de él a cada 5 años por la elección, no le daban bolilla ninguna. Bueno, se logró hacer eso. Ahora, durante 15 años de un gobierno de izquierda, un sindicato que claramente fue totalmente goberniero, porque estuvo ahí tratando de minimizar las cosas que algunas veces se hacían, medidas que no favorecían a los trabajadores, tratando de minimizar eso, bajar la pelota, pero no fue capaz de impulsar medidas que fueran avanzando en el sentido de la adquisición o la permanencia de la adquisición de derechos por parte de la lucha de trabajadores a través de sus sindicatos. Y eso quedó todo ahí en el aire, y ahora de un plumazo se puede deshacer todo. Pueden entrar a cambiar toda la flexibilización laboral de la cual ya hemos hablado y todo eso, que no quiere ser repetitivo, pero todo esto en 15 años se podía haber mejorado y solidificado en la Constitución de tal forma que no fuera tan fácil deshacerla. Pero el otro día nos referíamos a eso, es un fenómeno mundial que se está dando. Es como que la mayoría de la izquierda asumió que el sistema es así, y que es como que cuando se discute algo, es muy común cuando uno ve a los economistas, por ejemplo, que van a la televisión a hablar, y si es como si tuvieran que analizar un árbol. Voy a hacer un árbol como así en la escuela. Tuvieran que analizar esto acá, que es la economía, un árbol, y ellos analizan de acá para arriba. O sea, analizan por qué se mueve un capital, por cómo se invierte, por qué se compra maquinaria, pero no tocan la raíz del árbol, no tocan las raíces de por qué, de dónde sale este capital que se mueve, de dónde sale la plata para comprar esta máquina, de dónde sale la plata que permitió
que el propietario del medio de producción sea el dueño del medio de producción, no tocan las raíces del problema, tocan de una parte hacia arriba. Porque si no tendrían que decir que eso todo sale del trabajo, que la plata no genera plata, que y ahora se ve claramente con esta crisis, cuando el trabajador no puede ir a trabajar, cómo la plata, ahora se ve cómo es la raíz del árbol, aunque ellos no lo sigan sin decir, pero se ve, está demasiado a la vista como para que se pueda negar. Pero ellos van y plantean eso, y en una conferencia de prensa el presidente plantea todas esas barbaridades. Después, yo me imagino una familia sentada delante del televisor viendo esa conferencia de prensa. Después termina la conferencia de prensa, todos los periodistas dándole la razón. Y el padre de familia que de repente, y la madre de familia que de repente habían pensado, no, esto no es así, este hombre está diciendo una barbaridad porque se olvidó de esto y aquello. Pero el periodista tampoco lo dice, el hombre ya empieza a durar. Después vienen los políticos, incluso de la oposición, se sientan en las entrevistas, en los canales, y tampoco se oponen mucho a eso, como que hacen silencio, como si eso fuera la verdad. Entonces el padre de familia, la madre de familia dice, si esta gente que entiende, no dice nada, el equivocado debo ser yo. Y queda eso como verdad, instalado en la cabeza de la gente. Y así va funcionando permanentemente. Y el movimiento obrero, el movimiento sindical, que tendría que ser, y los partidos de izquierda, por supuesto, ni que hablar, los que tendrían que ser los luchadores para que esta raíz del árbol se muestre, pues no lo hacen también, porque hacen parte del sistema. Muchos de estos sindicalistas, dirigentes sindicales, están haciendo cola y rindiendo examen para ser diputados, para ser senadores, para ser parte del sistema desde otro punto. Hemos visto a lo largo de estos últimos años, a partir de la recuperación de la institucionalidad, de la democracia, es como que hace parte de una carrera, y en eso van. A mí no me gusta usar términos duros, pero hay momentos que no hay que... Van vendiendo la lucha de la clase obrera por un proyecto personal. Y así, bueno, y llega un momento que uno se pregunta hasta cuándo los propios trabajadores no van a exigir, van a estar sin exigir de su dirigencia y poner los temas arriba de la mesa y preguntarle, bueno, vamos a ver, compañero, ¿para qué está ahí usted? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es es conseguir el aumentito para este año, que en vez de ser un 5% sea un 6%? Ahí se termina la lucha. Y si pedimos un 6 y nos dan un 5,5, usted baja la bola y bueno, algo conseguimos. Y esto, Wilder, va a terminar pasando con la LUC, con la Ley de Urgente Consideración. Ahí hay un montón de cosas que van a surgir en esa breve discusión que va a tener esta ley en el Parlamento, donde este tipo de dirigente, este tipo de parlamentario, va a aceptar un montón de cosas con el pretexto de que logramos modificar algo. Podría haber sido peor si no estuviéramos nosotros ahí poniendo una coma, sacando una letrita, y los que mandan la ley al Parlamento ya saben que va a ser así. Y ya ponen cosas para que sean modificadas. Y al final, sumando y restando, logran lo que quieren. Y la situación de la gente sigue en esa espiral descendiente de ir perdiendo derechos, de ir perdiendo posibilidades, de ir expulsando gente del sistema, que es lo que más me preocupa. Es cada vez más la gente que va quedando fuera del sistema, que no encuentra lugar, y esa gente, esto es muy viejo, esa gente, el Estado termina, para que no hayan explosiones sociales, termina otorgando tarjetas, termina el MIDES trabajando para que esa gente la vaya llevando, pero eso es un globo que se hace cada vez más grande a nivel mundial. La cantidad de gente en
en la sede del imperio que es Estados Unidos, que uno ve todos los días en el informativo, que duermen en las calles, que están entregadas, que ya ni siquiera esperan que las ayuden, están entregadas. El otro día leía que solo en Los Ángeles, en California, una ciudad grande, pero una ciudad, hay más de 70.000 personas durmiendo en la calle. Gente que ya no quiere ni siquiera que la ayuden, que están entregadas. Y así en todo el mundo. Y acá en Uruguay, durante el gobierno de estos 15 años de gobierno de izquierda, del Frente Amplio, con esos planes sociales, se ha ido más o menos logrando amortiguar en lo mínimo, al mínimo nivel de subsistencia a esas personas. Tanto es así que ahora, en pocos días de una crisis como esta, eso salta como a ojos vistas. Todo eso que estaba ahí medio amortiguadito, con una tarjetita, con un aporte del Estado, eso ahora que esa gente que recibía esa tarjeta no puede salir a la calle todos los días a hacer una comidita y salirla a vender puerta a puerta, comprar unas medias que traen de Paraguay y salirla a ofrecer también y a recorrer el centro, con todo parado, esa gente no está logrando nada, no está logrando comer. Y eso, o sea, esa gente toda es esa gente que está desplazada del sistema y que ante cualquier problema, cualquier crisis como esta que estamos viviendo, eso salta en una semana se hace notar de forma grandiosa. Y esto está recién empezando. Las consecuencias de todo esto que estamos viviendo ahora se van a seguir viendo en los meses subsiguientes. Se vienen tiempos bastante embromados y hay que estar preparados desde nuestro punto de vista acá, y el objetivo de este programa es hacerlos evidentes, es hacerlos notar, porque eso es apenas un programa y hablar de esos temas para que se tenga presente que una vez que esto pase, el camino, estamos convocando a que se busque hacer un camino distinto, ¿no? A través de los partidos políticos, a través de las organizaciones sociales, a través por supuesto, de los movimientos de trabajadores, de los sindicatos, pero partir para una lucha más concreta, ¿no? Y no por el continuismo. Carlitos, cuando a veces nos preguntamos cómo es que suceden algunas cosas, vos hablabas cómo es posible que un trabajador, en vez de patear para arriba, al que lo está oprimiendo, patea para abajo, ¿verdad? Tiene que ver con algo con lo que ya hemos tocado en otro programa, que lo hemos dicho, o sea, en estos 15 años de gobierno progresista, se cerraron todas las escuelitas ideológicas, entonces no se habla más de ideología y de formación política. Eso ha hecho un destrozo enorme. Ahora, como tú decías, ni tan siquiera es a nivel nacional, es a nivel continental que ha sucedido eso. Han desmovilizado a toda la masa obrera. Y con respecto a la cuestión más sobre el PCNT, y quiero aportar algo en cuanto a la cooptación de compañeros sindicales que fueron a formar parte del gobierno, ya sea en empresas del Estado o en el Parlamento o en donde sea. Todos dijeron, absolutamente todos dijeron, bueno, ahora yo salgo del movimiento sindical y voy a cumplir una función gubernamental. O sea, no es así. Si estuviste toda la vida defendiendo la clase obrera, salí y andá a defender la clase obrera en cualquier lugar en el que te toque estar. Pero no, es una fuerza. Con más fuerza, porque estás todavía en un lugar de mando. Bueno, no es así, Carlito. No es así como funciona. Y en estos últimos 15 años he tratado de
de dar la batalla por la cuestión de la formación, no se quiere discutir, Carlito. No sé, en el movimiento sindical, hasta en estos 15 años, no se quiso discutir nada que tuviese un tinte ideológico. Todo era de la manera de no hacer mucha sonda. Bueno, ahora sucedió que cambiamos de gobierno. Y voy a expresar aquí algo que dijo Richard Reed, que no es santo de mi devoción de Richard Reed, pero dijo algo clarito que es un mensaje para todo el movimiento sindical. Gente, cambió el gobierno. Hay una posición ideológica mucho más definida, menos camuflada hacia el capitalismo, y es así. No hay 1 de mayo por cadena nacional. No lo tuvimos hasta el 2005. Hasta el 2005 siempre fue negada. Bueno, ahora volvemos de vuelta a que nos nieguen la cadena. Y bien, los trabajadores tenemos que organizarnos de tal forma de que este 1 de mayo sea más visible aún que si estuviéramos en la Plaza Mártires de Chicago. Tenemos que buscar la forma de organizarnos de tal forma de que eso sea visible. Hemos hecho propuestas, algunas no han sido tenidas en cuenta, otras están ahí en veremos, pero sí, aparentemente no te podés movilizar, pero sí podemos mandar a los trabajadores del Zunca a trabajar. Claro. No podés hacer movilizarte para armar un 1 de mayo, pero mandamos a los maestros a atender niños. No está bien eso, no está bien. Wilder, sí. Yo te pasé un papelito. Sí, porque estaba hablando. Porque, ¿qué pasa? Tú estabas hablando y no podías leer. Porque tú, hoy me estaba acordando y anoté para darte antes del programa y me olvidé de hacerlo. Ahora lo hago al aire con los amigos. Tú dijiste hace algunos programas atrás, no, ni siquiera fue acá, fue en un programa al que nos invitaron. Ajá. Tú dijiste, si alguien se podía imaginar en su sano juicio que el destino final de la humanidad iba a ser este que tenemos hoy. Lo dijiste con otras palabras tuyas, pero más o menos fue por ahí. Y yo te quería hacer acordar, porque esto es simplemente la pregunta que no se hace. ¿Es posible que la gente de izquierda, que la gente luchadora social crea que este es el destino final de la humanidad, el capitalismo? Con lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿es posible, Wilder, que unos dirigentes del PCNT uruguayo vayan de visita a Israel, como fue este hombre Pereira y otros más del PCNT, que había anotado los nombres por acá, un Fabio Riverón y otro que no me acuerdo, pero fueron 3 o 4 representantes. Y volvieron chochos de contento con la democracia y el estilo y no sé qué de Israel, un país que es considerado por la ONU, no por nosotros, por la ONU como uno de los que más viola los derechos humanos. La masacre que esa gente hace todos los días con aquel pueblo, al que ocupan tierras, al que invaden, al que masacran niños, al que matan, al que juegan el blanco con cerca de los asentamientos de esas colonias que ellos van formando en territorios de palestinos que invaden, y se ponen los francotiradores a la vuelta, tirando a los palestinos con silenciador para no despertar a los que están durmiendo dentro de los territorios ocupados por ellos, eligiendo a quién van a matar y a quién no. Eso está filmado, está documentado por ellos mismos. Uno ve todos los días aquellos niños palestinos de rodillas ante aquellos enormes soldados israelenses que los agarran, que los masacran, violan de todas las maneras los derechos de esa gente, no los ven como gente simplemente, son educados para no verlos como gente. Y que vayan estos representantes del movimiento obrero uruguayo y vuelvan de allá elogiando
el sistema israelí, la democracia israelí, lo maravilloso que es aquello, el gobierno sionista y asesino de Israel. Entonces uno se pregunta hasta qué punto vamos a llegar con todo esto. ¿Hasta cuándo se va a seguir pasando esto de que la clase trabajadora, la que sufre todas las consecuencias de estas actitudes después, la que paga todo esto, la que padece después las consecuencias de todo eso? ¿Hasta cuándo va a seguir aceptando ese tipo de conducción política, sindical? Es como si les hubieran puesto una venda en los ojos y porque empuñan una bandera de determinado tipo. Siempre digo, los valores simbólicos de una bandera, de un símbolo, de cualquier símbolo, los valores históricos que tiene, son incontestables. Pero el valor en el presente de todos esos símbolos depende del brazo que lo esté empuñando. Por favor. Yo puedo estar levantando la bandera más revolucionaria del mundo, pero si estoy diciendo que Israel es una maravillosa democracia, un ejemplo a seguir prácticamente, estoy traicionando todo por más que esté empuñando esa bandera. Y eso ha pasado pero no solo a nivel uruguayo, a nivel mundial. Claro, nosotros estamos en Uruguay y en la región. Podemos hablar de Brasil, lo que está pasando ahora con Brasil, que tendríamos que hacer un programa solo por esto. Personajes como este ministro que Bolsonaro echó ahora, el tal Mandetta, un fascista, de los que aparecía en aquella tristemente memorable reunión de la Cámara de Diputados en Brasil cuando se votó el impeachment a Dilma, con un letrero en la mano que decía "Chao querida" y otro que decía "PT nunca más". Bueno, ese tipo ahora, la izquierda brasileña, el PT brasileño, lo está elogiando porque se enfrentó a Bolsonaro. Pero se enfrentó a Bolsonaro por problemas internos y ambiciones políticas, ya mirando la próxima elección para ser personaje. Y no te dudo que la izquierda termine apoyando a este tipo. Es una cosa increíble lo que estamos viendo a nivel de esta región. Después lo de Argentina. Vuelve un supuesto gobierno de izquierda, un gobierno peronista, que Perón era un fascistoide, no sé de dónde sacan que tiene algo que ver con izquierda, pero hay peronistas que se creen izquierdistas. Vuelve un gobierno de este tipo, toma medidas que aquello anterior era tan horrible que cualquier cosa que haga va a ser mejor. Pero ¿qué medidas tomó concretas para, por ejemplo, lo que hizo esta gente del gobierno anterior de Macri en Patagonia, por ejemplo, en la Patagonia? Expropió alguna tierra de aquellas que se adueñaron los Benetton, que aislaron un lago que es de propiedad pública, el lago escondido, cortaron las carreteras y no puede entrar nadie ahí. A no ser 3 o 4 ¿Tocó algún interés real de ese tipo? ¿Empoderó a la gente? ¿Está empoderando a la gente? Los sindicatos los uruguayos no son así, tienen otras fallas, pero no son así. Los sindicatos argentinos son verdaderas mafias, son mafias, han matado izquierdistas de verdad, tú lo sabes mejor que yo, aquellos ferroviarios que mataron, que eran del Partido Obrero. Se agarran a tiro entre ellos por intereses económicos. El presidente del sindicato de camioneros es dueño de una empresa de camiones. Y el gastronómico tiene 3 estancias. El uruguayo no es así. Tiene desviaciones a nuestro entender ideológicas, pero no son esas mafias. Carlitos. Y esta gente es la que el pueblo termina siguiendo detrás de ellos, el pueblo argentino, como si fueran realmente gente preocupada los mantienen en la pobreza, propositalmente no los sacan de la pobreza y los tienen ahí con planecitos, con cositas, para tener el peronismo, ¿no? El padre de los pobres, pero los pobres siguen siendo pobres, y ningún movimiento hay para que dejen de ser pobres, y el espiral, como decía, sigue hacia abajo. Carlitos,
Estamos les en hora, comento, me está sí, diciendo la producción. Sí, la Ya producción nos está pasamos. diciendo que nos excedimos un poco. Pero les aclaro una cosa, Carlito me dijo que hoy no estaba muy motivado. Lo que sería un programa con él motivado. Pero estamos pensando, no aburrir mucho a ustedes, pero este 1 de mayo vamos a hacer un programa especial, así que vamos a tener tiempo para referirnos un poco más a lo que tiene que ver con el movimiento sindical. Gente, queridos internautas, muchas gracias por acompañarnos, y como al final de toda nuestra convocatoria, invitamos a aquellos que así lo entiendan, que compartan, a ver si logramos que surjan más convocatorias, que haya convocatorias en otros lados, que haya programas como en otros lados, que podamos tratar de llegar a la gente, no desde este punto solo, sino desde mucha cantidad. Cuanto más mejor. Gracias a todos porque han compartido, o sea, hay muchos compañeros que han compartido el programa, y les estamos profundamente agradecidos. Y antes que me olvide, tú lo mencionaste, sí, que deberían haber muchos programas. Ya hay un programa, ahora el domingo, y capaz que hayan otros que yo no conozca. El compañero al cual me referí el otro día, Héctor Napoli, sale nuevamente con su programa a las 11 de la mañana el domingo. A no perderse entonces. Solo entrar ahí en Facebook, Héctor Napoli, y va a aparecer el programa del amigo. Resistiendo al virus llamado Capital. Ese es el nombre del programa. Muy bueno realmente. Muy bien. El saludo, si el amigo en algún momento el compañero ve en algún momento nos habíamos comprometido a cerrar con una música. Una musiquita. La tenés ahí, si la tenés ya la largamos. Y a ver si producción nos indica que está saliendo la música. Voy a bajar los micrófonos. Bajamos el micrófono. La misma que en otros tiempos conoció épocas mejores, si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba están cediendo y los de abajo empujando. Ahora mismo es el momento de comenzar el trabajo, que la cosa está que arde y el fuego viene de abajo. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Aquí como en todos lados, mira lo que está pasando, unas puertas que se abren y otras que se van cerrando. Y el hombre esclavo del hombre, por culpa de la codicia, tenemos que proponernos terminar con la injusticia. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Pueblo con pueblo se encuentran tras una gran barricada, buscando el sueño de Artigas de América Federada. Mientras quiere detenernos el interés extranjero, se siente por todos lados la palabra compañero. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Los culpables del derrumbe andan con preocupaciones.